Creando una copia de seguridad de tu archivo de datos. Una de las tareas importantes que tú como usuario del software debes hacer periódicamente y que te recomiendo por lo menos hagas una vez cada 2, 3 meses es sacar una copia de seguridad de tu archivo de datos. No estamos exentos de que la información se pueda perder, se pueda extraviar, no tanto el archivo como tal, sino el equipo o computador donde estés usando tu software. Normalmente uno recomienda, independientemente del software de astrología, pues tener copias periódicas de los archivos de datos que se trabajen. Entonces, lo primero que hay que hacer es tener claridad de qué es un archivo de datos. El archivo de datos pues hace referencia precisamente a la información que se va a almacenar y que posteriormente puedas recuperar para trabajar con el software de astrología. Esto es realmente útil, la mayoría de software te permite eso, precisamente crear, modificar, editar datos con el ánimo de que los accedas rápidamente y no estés cada vez que requieras hacer un cálculo, pues estar alimentando los datos. Esto realmente es una utilidad muy útil y muy práctica de los software, y un buen software pues debería tener esa opción disponible en sus características. Entonces, independientemente de que tengas o no una copia del programa de instalación, lo que debes realmente tener es una copia de tu archivo de datos. El software Paint AstroCudos es un software muy pequeño, del orden de los 8 megas, y hay algunos usuarios que me piden copia del programa en un CD. Yo realmente no los recomiendo, y cuando les explico esto, pues ellos hacen conciencia de que realmente no es necesario, porque siendo tan pequeño el programa, tú lo puedes descargar fácilmente de internet. Son 8 megas nomás, no es un programa que ocupe cientos de megas o gigas que ameriten tener la información en un disco duro o en una copia de CD o de DVD. Realmente 8 megas para un DVD de 4 gigas pues es botar la información o botar el dinero nomás para quemar un DVD para solo guardar 8 megas. Esto realmente tú lo puedes hacer en una memoria USB. Entonces, por eso, más que tener copias del programa, lo que se sugiere y lo que se recomienda es tener copias de los archivos de datos. ¿Yo cómo sé cuáles son mis archivos de datos? Muy fácil. Cada vez que tú ejecutas el software, en la parte superior está el nombre del software, la versión con la cual se está trabajando, y entre corchetes aparece un nombre con la extensión AGQ. ¿Eso qué significa? Ese nombre es el archivo de datos con el cual estás trabajando y utilizando tu software. Ese archivo de datos normalmente se guarda en una carpeta, ya ahorita vamos a ver cuál carpeta, y es donde se encuentran disponible y almacenada toda la información que nosotros estamos viendo en esta parte de la ventana. La primera parte hace referencia a los registros como tal, a los nombres de las personas. La segunda hace parte a los eventos, y las siguientes ya hacen referencia a la información como tal: países, lugares geográficos, grupos de personas y grupos de eventos. Entonces, todo eso, toda esa información se encuentra almacenada en este archivo de datos. Esos son archivos de datos planos. Planos hace referencia a que son independientes, no tienen dependencia de otra información, y tú perfectamente los puedes copiar en diferentes dispositivos, ya sea a través de una memoria USB, de la memoria de tu smartphone, o enviarlo a través de correo electrónico, porque son archivos realmente muy pequeños, del orden de 500K, 300K, pues para más o menos 1000, 2000 registros. Eso es muy pequeño y eso te cabe en cualquier dispositivo de almacenamiento. Entonces, lo primero que tienes que tener referencia es eso: cuál es el archivo de datos con el cual yo estoy trabajando. Lo segundo es en qué carpeta o en qué directorio se encuentra ubicado ese archivo de datos. Normalmente esos archivos de datos se encuentran ubicados en la carpeta Mis documentos, así de simple. En ese camino, en esa ubicación, se encuentra ubicado tu archivo de datos. Supongamos que yo tengo dos computadores y quiero este mismo archivo de datos trabajarlo en otra computadora. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ir a esa ubicación, ir a mis documentos, buscar la carpeta así de simple, y en así de simple buscar este archivo, datos así de simple AGQ. Busco ese archivo, datos así de simple AGQ, y es este que está acá. Fíjate, es un archivo de únicamente 212K kilobytes, es muy pequeño, y este archivo yo lo puedo copiar. Hago clic de la derecha sobre él, me aparece un menú, lo puedo copiar, o perfectamente, por ejemplo aquí lo puedo copiar, le digo copiar, o lo puedo arrastrar a otra ubicación, ¿no? Por ejemplo, vamos a hablar este equipo, voy a abrir otra ubicación, y lo puedo copiar a alguna de las bibliotecas, o lo puedo copiar en una red, o lo puedo copiar
bueno, en este caso no tengo en este momento memorias USB, pero supongamos que tuviera una memoria USB, entonces lo podría yo arrastrar, llevarlo a esa memoria para crear una copia, o moverlo a otra carpeta o ubicación. Lo importante que tienes que tener claridad es la ubicación donde está almacenado ese archivo de datos. Una forma de saberla muy rápido es abrir el documento, perdón, abrir la carpeta, abrir esta carpeta haciendo clic sobre este botón. Ahí le estoy diciendo al software, ábrame un archivo de datos con extensión AGQ. Fíjate que en este caso tengo 4. Yo puedo abrir cualquiera de esos 4. Por ejemplo, vamos a abrir datos ejemplos. Fíjate, ahí lo abrí y ese únicamente tiene 5 registros, 5 archivos de datos y está ubicado en esa carpeta. Entonces yo puedo copiar este archivo a otra carpeta, a otra memoria USB, y esa es la forma en la cual yo estoy moviendo mis archivos de datos. Obviamente, si estás usando el mismo archivo de datos en dos equipos y si los modificas, pues tienes que tener claridad de cuál es el equipo que quieres mantener el mismo archivo de datos. Yo recomendaría eventualmente pues tener archivos de datos con diferentes nombres. Podría ser el mismo contenido que surja a raíz de uno mismo, pero pues eso ya es un manejo tuyo, o sea, ya no es un manejo del software, sino ya es un manejo tuyo en el cual tú tienes que tener claridad y conciencia de qué información estoy manejando y dónde la estoy manejando, ¿sí? Digamos que el copiar archivos, el mover archivos, el renombrar archivos es una tarea más que del software, es una tarea específica de un sistema operativo, en este caso el sistema Windows. Entonces, si tú eres usuario de Windows, de alguna forma deberías saber como mínimo esas tareas, cómo mover, cómo copiar, cómo sobreescribir un archivo, qué pasa si lo sobreescribes. Entonces, esas son unas tareas mínimas que como usuario deberías tener en un sistema operativo. Si no las conoces, te recomiendo que entres a internet, busques videos tutoriales, pon así video tutorial, cómo copiar un archivo en Windows o cómo mover un archivo en Windows, y muy seguramente vas a encontrar más de una opción que te explica muy bien cómo hacer ese ejercicio. Entonces, teniendo ya la ubicación de mi archivo de datos, el que yo estoy trabajando, por ejemplo, en el caso mío, yo trabajo en lo que se llama datos así de simple, pues me voy a esa ubicación, me voy a mis documentos, así de simple, busco ese archivo, lo copio, lo que hice ahorita, y abro una memoria USB o un dispositivo de almacenamiento diferente. Por ejemplo, podemos abrir, aquí voy a entrar al raíz, fíjate que no estoy en mis documentos, y ahí en el raíz le voy a decir pegar. Ahí estoy creando, digamos, esa copia de respaldo, lo estoy haciendo en este, fíjate, ahí está. El software no está accediendo a esa información, entonces esa sería como mi copia de respaldo. Ahora, esto pues obviamente si tú sigues trabajando en este archivo y haces cambios y no actualizas este archivo, pues este archivo no ha reflejado los cambios que estás haciendo en este otro. Entonces, digamos, es muy sencillo hacer este ejercicio, el de tener copia de seguridad de tu archivo de datos, lo cual recomiendo hacer mínimo unas 2 veces cada 2 o 3 meses al año, ¿no?